Magnitud, unidad, medida, pero no son lo mismo. No verás. Para que diferencies estos tres conceptos, y como somos unos científicos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué medimos? ¿Cómo lo medimos? ¿Y con qué lo medimos? Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué medimos? ¿Magnitudes? Efectivamente, magnitudes. ¿Pero qué es una magnitud? Una magnitud es aquella propiedad o característica que tienen las cosas. Por ejemplo, el tamaño que tiene una pizarra, o la cantidad de sustancia que tiene una manzana, o la extensión que tiene una mesa, o el peso que tiene una lámpara, etc. Luego, todo aquello que podemos medir y que puede ser representado con números para ser objeto de estudio es lo que conocemos como magnitudes. Y una vez entendido qué es una magnitud, sepamos que las magnitudes se dividen en dos grandes bloques. Unas son las básicas y estas son aquellas que se definen por sí mismas y son las elegidas para establecer el sistema de referencia de unidades que ahora te explicaré. Y por otro lado tenemos las derivadas. Este bloque de magnitudes derivadas se define a partir de las magnitudes básicas. Es decir, dentro de las magnitudes básicas tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y gracias a estas magnitudes básicas podemos definir otras magnitudes que se llaman derivadas, como la superficie, que es la longitud al cuadrado, el volumen, que es la longitud al cubo, la densidad, que es la masa partido por el volumen, la velocidad, que es la longitud partido por el tiempo, la aceleración, la fuerza, la presión, el trabajo y la energía y la potencia, entre otras. Pero vayamos ahora entonces a la segunda pregunta. ¿Con qué lo medimos? ¿Con las unidades? Efectivamente, para poder medir estas magnitudes o características que tienen los cuerpos, necesitamos unos patrones o referencias que usar para ver qué cantidad tienen. Qué cantidad de longitud, qué cantidad de masa, qué cantidad de tiempo. Pero, ¿qué referencias o patrones debemos de tomar para cuantificar una propiedad? ¿Una mano? ¿Un lápiz? ¿Un metro? ¿Tu cinta métrica o la mía? Para eso, la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas en 1960 estableció un sistema internacional de unidades, en las que compuso una serie de unidades básicas que podamos utilizar todos en común para medir las mismas propiedades. Este sistema internacional de unidades se revisa cada 4 o 6 años y está compuesta por 7 unidades básicas, que son el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, los amperios, las candelas y el mol. Estas son los patrones de referencia de las magnitudes básicas, que como ves en la imagen, ahí están relacionadas qué unidad sirve para qué magnitud. La longitud utiliza los metros, la masa, el kilogramo, el tiempo, el segundo, la temperatura, el kelvin, la intensidad de corriente eléctrica, el amperio, la intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, el mol. A partir de ellas, como hemos dicho, se pueden medir otras magnitudes derivadas y salen otra serie de unidades del sistema internacional, como el metro cuadrado, que mide la superficie, el metro cúbico, que mide el volumen, el kilogramo por metro cúbico, que mide la densidad, el metro por segundo, la velocidad, etc. Ahora vayamos a la tercera pregunta. ¿Cómo lo medimos? Con una medida, ¿no? Sí, pero ¿qué es la medida? Comparando con los patrones de referencia a unidades, podemos cuantificar una propiedad. O lo que es lo mismo, podemos medir, luego la medida es la cantidad de propiedad que tiene un cuerpo. O dicho de otra manera, la medida es la forma en la que obtengo cuántas unidades tiene una magnitud. Dicho esto, tenemos que saber que hay dos maneras de tomar esas medidas, de hacer esas comparaciones. De manera directa, que es utilizando aparatos o instrumentos de medida, como balanzas, metros, cronómetros,
o de manera indirecta, que es usando fórmulas o expresiones algebraicas, como la velocidad, que es igual a la distancia partido por el tiempo, la fuerza, que es la masa por la aceleración. Eso nos da una serie de magnitudes. En resumen, ¿qué medimos? Con magnitudes, ¿Con qué lo medimos? con unidades, ¿Y cómo lo medimos? con la medida. Muy bien, creo que ya lo has entendido.